Buenos días. Bueno, vamos a comenzar entonces con las ayudantías de estadística, específicamente las de correspondiente al día miércoles en el bloque B. Bueno, el día de hoy vamos a revisar un poco ejercicios referentes a lo primero que se parte, lo más básico, que es estadística descriptiva. Pero antes me voy a presentar. Bueno, mi nombre es Rodrigo Rifo Carrasco, estudio Ingeniería Civil Industrial. Estoy a cargo también de algunas ayudantías en ciencias básicas como ecuaciones diferenciales, cálculo 1, cálculo 2 y estadística para el caso de la escuela. Tengo también ambos cursos de formación, tanto inicial como avanzada, para ayudantes y tutores. Ya, bueno, este semestre vamos a tener 4 horarios de ayudantía. El primero se realiza el día martes en el bloque F, lo hace Benjamín González. El segundo, que sería este, lo hago yo, miércoles B. Y el día de mañana vamos a tener 2 horarios de ayudantía disponible para los que quieran asistir. El jueves en el bloque D con Alan Toledo y en el bloque E con Felipe Cavieres. Ya, dentro de la semana las ayudantías siempre van a ser las mismas, así que entren con quien entren, van a ver el mismo contenido. Estamos todos alineados, así que ahí ustedes pueden elegir en el horario que deseen asistir. Los enlaces fueron enviados todos vía Moodle, ustedes pueden acceder al horario que quieran y la asistencia, si bien no es obligatoria, la idea es que igual asistan para que refuercen un poco lo que se está viendo en cátedra. El día de ayer a algunos ayudantes se nos indicó que teníamos que igual registrar los participantes de las reuniones para que los profesores igual tengan registro de quienes asisten y quienes no. Obviamente esto no va a repercutir en nada, pero igual es importante tener un registro de quienes asisten a la ayudantía. Ya, sin nada más que decir, vamos a comenzar entonces con los ejercicios. Voy a cambiar al Excel. Denme un segundo. Ya. ¿Me confirman si se ve el Excel? Sí, sí se ve. Ya. Me pasé aquí. Ya, entonces el primer ejercicio que es bueno, más que todo, lo que hace es involucrar todo. No se preocupen. Ya. Bueno, acá la verdad es que tenemos un conjunto de datos que lo que vamos a tener que hacer es calcular todo lo que nos pide ahí. La verdad es que dentro del ramo no es mucho en este sentido lo que se hace a mano. ¿Ya? Aquí usted puede hacerlo como quiera, sea a mano o utilizando Excel. En la prueba tampoco le van a exigir que sea necesariamente a mano. Entonces, nos dice calcular desviación, promedio, coeficiente de variación, varianza poblacional, mínimo, máximo, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, percentil 30, mediana, moda, rango y rango intercuartílico. Entonces, vamos a partir con lo primero, que es el promedio, que yo creo que es la más fácil. Pero antes, la idea es ver el orden de los datos, ¿ya? Porque recuerden que para efectos de la mediana, los datos tienen que estar ordenados. Entonces la idea es que ahorremos tiempo y veamos si los datos están ordenados. En este caso, si nos damos cuenta, al parecer los datos están ordenados de menor a mayor, pero de igual forma, en el caso que no lo estuviera, ustedes tienen que solamente seleccionarlos todos y ponemos ordenar, y ahí ustedes ven si los quieren de menor a mayor o de mayor a menor. En este caso acá lo puedo cambiar de mayor a menor, pero a mí personalmente me gusta trabajar de menor a mayor. Ya, entonces ya ahí con eso nos aseguramos de que no vamos a tener problema al calcular la mediana ni ninguna de esas cosas. Entonces vamos. La primera función que vamos a utilizar es simplemente promedio o la media que se le llama. Escribimos la función y seleccionamos todo el conjunto de datos que vamos a tener.
Y ahí rápidamente tenemos el promedio. Distinto sería a mano, que tendríamos que sumar todos esos datos y dividirlos por el total. Como les dije, en la prueba pueden usar Excel, calculadora no hay ningún problema. Para la desviación, lo mismo, la fórmula sería desvest. En este caso solamente vamos a usar desvest porque tenemos solamente un conjunto de datos, no voy a entrar en detalles de utilizar muestra o población, solamente desviación estándar. Y igual como lo hicimos con el promedio, seleccionamos todo ese conjunto de datos y tenemos inmediatamente la desviación. Si no lo hubiésemos hecho aquí, hubiésemos tenido que calcular cada dato con el promedio y estarlos dividiendo, y eso nos habría tomado mucho tiempo. Y acá, coeficiente de variación. Bueno, para el coeficiente de variación no hay específicamente una fórmula que nos indique o que nos lleve directamente a eso. Pero sí tenemos una fórmula que está acá, que la anoté aquí a la derecha. Un segundo. Sí. Que la anoté acá a la derecha. Y que dice que el coeficiente de variación corresponde a el cociente entre la desviación y el promedio por 100, que se expresa como porcentaje. Entonces, vamos a, bueno, lo voy a escribir igual acá. Tendríamos, por una parte, la desviación dividido por el promedio, y todo eso multiplicado por 100. Entonces ahí cerramos, y tendríamos entonces el coeficiente de variación. Acá, ahora, tenemos la varianza. Bueno, yo le puse varianza P ahí, porque en realidad aquí no tenemos conjunto así como agrupado en pequeñas muestras, no, solamente estamos hablando de que ese es estrictamente la población de datos. Entonces, vamos a poner var.p, que corresponde a la varianza exacta de todo esto. Seleccionamos el conjunto de datos y nos da que es 163,35. Y en caso de ser una muestra, En caso si de le ser una pego. muestra, el problema lo dice. No, pero el de la varianza sería la misma o el Eh, punto, el otro que aparecía. por lo general varía un poco. A ver. Ah, me equivoqué. var.s. Sí, varía un poco. En este caso, como es un conjunto que está solo, es un conjunto de datos que se tiró así como aleatoriamente. No estamos hablando de algo que se obtuvo a partir de un estudio o alguna cosa. Ah, ya. Lo consideramos como población nomás, porque tampoco es como que si yo fuera a pescar una muestra, pescaría esto. Sacaría ahí al azar una porción y lo sacaría. Pero en Ah, ya este caso, entiendo. este es como el universo. Por lo tanto, lo que corresponde acá es la varianza poblacional. Para el mínimo, también tenemos una función que es min. Pescamos todo, y acá como está ordenado, nosotros podemos evidenciar que obviamente que el mínimo es 20. Pero para quizás valores o conjunto de datos que es un poco más grande, igual no es tan fácil a veces ver cuál es el mínimo del máximo, especialmente si están desordenados. Para este caso era fácil. Y aquí este ejercicio es más que todo para mostrarle un poco las fórmulas de cómo se trabaja todo esto. Luego tendríamos el máximo, que también tiene su función max. Seleccionamos todos los datos. Y tenemos acá que el máximo es 60. ¿Ya? Coincide efectivamente con lo que teníamos ahí. Ahora acá tenemos cuartiles. Tenemos cuartiles. Para eso también tenemos fórmula. Y la fórmula es cuartil. Cuartil solamente, solito, nada más. Oh, se me fue. Cuartil. Y nos dice una matriz y un cuartil. Eso es lo que necesitamos.
La matriz va a corresponder al conjunto de los datos y tenemos acá distintos cuartiles que nos está diciendo. Tenemos, bueno, el valor mínimo, el valor máximo, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Entonces, en este caso me pide el cuartil 1. Cierro y el cuartil 1 corresponde al 27, es decir, esta parte de la muestra. Aquí está situado específicamente el cuartil 1. Luego, para el caso del cuartil 2, exactamente la misma operación. Tomamos la matriz y utilizamos el cuartil 2, que en este caso sería 39. Más o menos estaría como por acá, entre estos dos valores. Y finalmente el cuartil 3, que es la, por así decirlo, la parte derecha del sesgo que vamos a tener. Tomamos la matriz y el cuartil 3, lo cual nos da 50,25, justamente ya en esta parte. Pues si nosotros podemos graficar también los cuartiles, bueno, se grafica no lo voy a hacer, pero usted lo puede graficar en un boxplot o un gráfico de caja que se le llame igual. Más o menos para eso se hace para estudiar un poco el sesgo que pueda tener o la asimetría que pueda tener la muestra. Igual más adelante vamos a hacer un ejercicio de eso. Percentil 30, P30. También tenemos fórmula para eso. Afortunadamente Excel tiene todo lo que necesitamos, así que nos facilita toda la vida. Percentil, matriz, que sería todo esto, y acá, esa acá va a representar qué percentil vamos a usar, porque el percentil se representa por un P sub K, y ese K va a representar el número de percentil que vamos a trabajar. Entonces, acá sería 30, si no me equivoco, esto sería 0.3. Así es, porque si yo le pongo percentil 30, esto va a arrojar un error. Sería como si estuviera representando un 300% o incluso más. Sí, sí. Entonces, Igual nos enseñó con un porcentaje, igual funciona. O sea, en caso de colocarlo así, se le tendría que agregar un porcentaje. ahí le puse un porcentaje. Claro, porque al final lo que hace el percentil es representar un 100%. Sí, sí. Entonces, usted lo puede poner como 30% o como 0.3. Ahí cualquiera de las dos formas va a dar igual. Ya, tenemos mediana, también fórmula para la mediana. Marcamos todo. Y ahí la tenemos. Si se dan cuenta acá, ya nos encontramos con las primeras coincidencias. El cuartil 2 coincide con la mediana. Y si yo agrego acá al otro lado, oh, se me quedó pegado, ahí sí. Si yo agrego acá al otro lado, por ejemplo, el percentil 50, si yo agrego eso y lo calculo, tomo la matriz, aquí le voy a poner 50%, también me da lo mismo. ¿Por qué? Porque todas estas medidas de posición, lo que me indican en este caso del 50%, de la mediana o del cuartil 2, representan al centro de la muestra, por lo tanto, está claro que todas estas van a coincidir. Luego teníamos acá la moda, y acá vamos a tener que tener harto ojo con las muestras que vamos a determinar. ¿Por qué? Porque también tenemos una moda, que yo puedo usar solamente la función moda, marcar todos los datos y cerrar, y me entrega que hay una moda que es 27. Pero si yo me acerco a la muestra y miro, veo que el 27 tiene solo 3 números. O sea, tiene 3 números. Pero si después yo voy al 60, también tiene 3 números. Entonces, quiere decir que esta fórmula me está obviando una moda, porque estamos hablando de un conjunto de datos que es bimodal, o que incluso podría tener varias modas si fuese un conjunto quizás más grande. Entonces, ¿cómo nosotros nos ahorramos este problema? No vamos a usar directamente la fórmula moda, sino que vamos a usar la fórmula moda.moda.
varios, lo cual implica también marcar todo el conjunto de datos. Y si se dan cuenta acá, tenemos que hay 3 modas incluso. Tenemos el 27, ya está, tenemos el 38 y tenemos el 60. Los voy a anotar hacia el lado aquí porque me ocupa espacio acá. Y esto lo voy a sacar de aquí. Y bueno, entonces ahí tendríamos las 3 modas. Utilizamos la fórmula moda varios. Traten de usarla siempre, si al final, si no hubiese más de una moda, igual les va a arrojar solo una. Y el rango. El rango, bueno, el rango en realidad corresponde a la distancia entre el valor máximo y el mínimo, así que no tenemos fórmula para eso. Por lo tanto, tendríamos acá que poner 60 menos ese 20 y tendríamos nuestro rango entre la muestra. Y finalmente, el rango intercuartílico entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Ya, no sé si teníamos una forma, no recuerdo. No. Entonces, simplemente, en ese caso tendríamos que calcular los cuartiles si no los tuviéramos, como en este caso. En este caso los tenemos, así que sería el cuartil 3 menos el cuartil 1. Y hoy tendríamos entonces todo lo que nos pedía el problema de calcular respecto a esta muestra que teníamos acá en la izquierda. No sé si hay alguna duda o algo no quedó claro. Todo claro. Ya, vamos a, deme un segundo. Ya. Vamos entonces a continuar ahora con algunos ejercicios de, bueno, son de selección múltiple, igual los vamos a resolver acá. No sé si le habrán pasado ya este ejercicio en la clase, que dice cuál de los siguientes grupos de datos observados no tiene lógica. Tenemos acá las medias, ¿cierto? Varios valores, kilómetros. Tenemos modas, kilómetros, y bueno, acá hay una moda que no existe. Ah, y acá hay 2 modas. Fue el caso recién que tuvimos 3. Acá vamos a hacer cuentas que el conjunto tenía 2 modas. Y acá en la columna de la varianza teníamos varianza kilómetro cuadrado, ahí tenemos kilómetro y acá kilómetro cuadrado. Bueno, alguien que me diga cuál podría ser la respuesta o cuál de este conjunto de datos no tendría lógica. Ya. Bueno, si hacemos recuerdo de un poco de las fórmulas de... ¿Llevo alguien acá? Ya, si nosotros hacemos recuerdo un poco de las fórmulas que se nos enseñaban cuando veíamos las medidas de dispersión, teníamos que, bueno, en primer lugar, acá la media quizás no es tan relevante en términos de su unidad, porque están todas las unidades en la misma dimensión. Acá en el caso de las modas, teníamos 2, lo cual es correcto, no tiene ningún problema, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser muchas modas. Y bueno, acá hay una que no existe, que también es válido, puede no existir la moda, por lo tanto, hasta ahora no hemos encontrado ningún problema. Y acá la varianza, kilómetros cuadrados, kilómetros y kilómetros cuadrados. Entonces, si nosotros recordamos
la fórmula de la varianza. La varianza está expresada por un sigma cuadrado y, bueno, correspondía a una sumatoria, me quedó horrible, entre un dato iésimo, que podría ser cualquier dato del conjunto, menos la media, y todo eso tenía que estar al cuadrado dividido en el total. Entonces, en base a lo que ya teníamos de esa fórmula, si se dan cuenta, el resultado tiene que estar al cuadrado, o la unidad de medida de lo que estemos trabajando tiene que estar al cuadrado. Por lo tanto, si nos está preguntando cuál de los siguientes datos observados no tiene lógica, claramente sería el que tiene la varianza que no está al cuadrado. Porque si no está al cuadrado quiere decir que está representando una desviación, no necesariamente una varianza. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería la letra C. ¿Hay alguna duda con esto, con lo que acabo de explicar? ¿O está todo ok? Ya, vamos a continuar Todo bien. entonces. Ya, acá. Dice, en una prueba se obtuvieron los siguientes resultados. 4 alumnos, un 3,4, 4 alumnos, un 3,9, 5 alumnos, un 5,9 y 4 alumnos, un 3,1. Calcule promedio y desviación estándar de los datos anteriores. Bueno, acá yo ya había copiado todos los datos para no estar después copiándolos todos. Así que solamente tendríamos que calcular promedio y desviación estándar. Acá solamente voy a utilizar tal cual como lo hicimos al principio, fórmulas, no voy a calcular nada a mano. Así que solamente promedio y selecciono la matriz de datos. La matriz de datos. Y tenemos que el promedio es 41,82. Lo cual ahí ya tenemos inmediatamente la respuesta, pero no es la idea tampoco que lo dejemos hasta ahí, porque puede que en la prueba incluso les pongan que todas las alternativas son 41,82. Entonces, igual, calcular la desviación. Desvest, nuevamente, solito. Y cierro. Y me da 11,78. Entonces, la respuesta correcta sería la letra C. Oh, no era ahí. Ah, no tengo la herramienta para seleccionar. Entonces lo voy a rayar. La letra C. Ya, creo que no debería haber duda en esto porque lo habíamos hecho al principio. Es solamente reemplazar un poco los valores en la fórmula. Así que ahora vamos al siguiente. Ya, este dice, se tiene la misma cantidad de observaciones para dos variables, X, E, Y. Se registran los siguientes resúmenes. Covarianza, voy a anotarlo, no lo voy a dejar ahí nomás. Covarianza, menos 324, coeficiente de correlación, menos 14, desviación estándar de los datos de la variable Y, 135, promedio de la variable X igual a 40. Determine el coeficiente de variación de la variable X. Ya. Entonces acá vamos a primero ver qué es lo que necesitamos para el coeficiente de variación de la variable X. Y bueno, como lo habíamos calculado recién, el coeficiente de variación va a representar, en este caso, sería la desviación. Acá. Bueno, en este caso sería desviación con S, no con la sigma, porque sería solamente una muestra de la variable X.
dividido en la media, que para efectos del ejercicio va a ser la misma para ambas, por un 100%, que bueno, no sé si al final el resultado va a estar expresado en términos de decimal o como porcentaje. Entonces ahí tendríamos la fórmula. Y acá yo les dejé la fórmula del coeficiente de correlación, que es este que está acá, y que bueno, vamos a ver qué datos tenemos, qué datos nos faltan, qué tenemos que calcular y los vamos a ir viendo. Entonces tendríamos primero el coeficiente de correlación, que está representado por esta R que está ahí, que sería menos 14. Y igual, y acá en el numerador tenemos la covarianza, que sería menos 324. Y abajo tenemos tanto la desviación de la variable X como la variable Y. En este caso, tenemos acá, bueno, tenemos ya la covarianza, tenemos el coeficiente de correlación, desviación estándar de los datos de la variable Y. Entonces, tenemos ahí, bueno, el SX no lo tenemos, y el SI, la desviación estándar de Y, sí la tenemos, que era 135, que la da el problema. Entonces ahora solamente tenemos que despejar, porque para que nosotros podamos calcular el coeficiente de variación, necesitamos tanto la desviación de X, que es lo que nosotros no tenemos y que a partir de del coeficiente de correlación lo vamos a determinar. Entonces acá simplifiquemos esos signos para que nos quede un poco más fácil. Y en este caso voy a pasar esta desviación de la variable X, la voy a pasar hacia arriba, y este 14 lo voy a pasar hacia abajo. Por lo tanto nos quedaría 324. Abajo nos quedaría 14 por 135. Y bueno, acá voy a utilizar aquí. Tendríamos entonces 324 dividido en 14 por 135, cierro el paréntesis de abajo y cierro el paréntesis completo. A ver, lo hice bien. 14 por 136. Ahí me refiero. Ahí sí. Oye, tengo una duda, ¿no es 14 negativo? No, pues lo simplifiqué acá. Ah, ya, pero al pasarlo al otro lado no cambia de signo. No, porque no estoy multiplicando por -1. Ah, ya. No, porque es que aparte no está sumando, pues se está multiplicando, entonces pasaría dividiendo. Ah, ya, vale, entiendo. Ahí, si estuviera sumando, ahí le cambiaríamos el signo, en este caso no. Vale. Ya, entonces, bueno, acá hemos calculado la desviación de la variable X, que nos daría entonces 0,17142857. Muchos decimales, ya. Ahora, ya tengo esto, que es la desviación de X. Tengo acá el promedio de la variable X, porque lo da. Está aquí. Entonces ya puedo calcular el coeficiente de variación de la variable X. Entonces tenemos que el coeficiente de variación de la variable X correspondía a la desviación de la variable X, que era lo que teníamos ahí, 0,1714, lo voy a dejar solamente para no poner tanto decimal, dividido en el promedio, que era 40, que lo hago acá, y por 100, que era el 100%. Entonces,
nuevamente voy a utilizar acá esto. Me quedaría 0,1714 dividido en 40 por 100. Y eso entonces me daría 0,4285, y nosotros igual lo podríamos dejar como, no, dejémoslo así, podríamos dejarlo 0,2429, pero dejémoslo ahí. Entonces, sí, está aquí, está aproximado. Entonces, bueno, este valor que está acá sería lo mismo que decir 0,429. Ahí aproximando la respuesta, porque si se fijan acá el problema nos da aproximado ya al valor. Entonces, la respuesta correcta sería la letra C. Y así entonces es como hemos calculado el coeficiente de variación a partir del uso de la fórmula de coeficiente de correlación y algunos datos que nos estaban entregando. Ya, no sé si hay alguna duda o algo que no haya quedado claro con esto. Ya, vamos a continuar entonces. Ya, dice aquí, ¿cuál de los siguientes datos refleja de mejor manera asimetría negativa? Ya, una asimetría negativa hace referencia a que la muestra de datos está más cargada a los números negativos, por así decirlo, quizá a la parte más de izquierda. Tenemos aquí, de acá más, o sea, sería como un orden, una recta, en lo cual entonces tendríamos que los datos están mayoritariamente cargados a este lado. Más o menos algo que podría representarse quizás de forma más clara así. Entonces, creo que la forma más práctica de ver esto es graficar los cuartiles con sus respectivos gráficos de caja. Y tenemos entonces, primero, voy a hacer aquí la rayita. Tendríamos acá primero el cuartil 1, que estaría más o menos por acá, 47, 48, 49, 50, 51. Estaría, perdón, por acá el cuartil 2. Bueno, por ahí. Y el cuartil 3, ya el 51 al 59, está un poco más alejado que respecto a lo primero. Entonces, si nosotros hacemos la gráfica acá, vemos que el sesgo de estos datos está más cargado a la derecha. Por lo tanto, tendríamos ahí una simetría positiva. Por lo tanto, esa no puede ser. La letra B, si analizamos acá, dibujo todo esto, tengo que el primer cuartil es el 30,69, estaría más o menos acá. Luego tendría el 37,39, estaría más o menos acá. Y acá tendríamos menos 7, de aproximadamente entre 6 y 7 de diferencia. 9, 40, 31, 42, 43, 44. Y también tendríamos entre más o menos 6 y 7 al cuartil 3, que sería 44. Entonces, así como viéndolo a grandes rasgos, el sesgo, o sea, podríamos decir que no hay tanto sesgo en este caso, porque los datos están casi tienen casi como la misma distancia de dispersión. Por lo tanto, en este caso, el sesgo sería prácticamente igual. No tendríamos, o sea, podríamos decir que son prácticamente simétricos. Para el caso C, bueno, acá se nos complica un poco porque los números son más pequeños. No podemos visualizar fácilmente la diferencia entre los cuartiles. Por lo tanto, voy a posicionar acá el 1. Y bueno, acá sí vamos a tener que calcular las diferencias porque hay un poco más son un poco más chicos los datos. Entonces tendríamos primero la diferencia entre el cuartil 2 y el cuartil 1. Y después tendríamos la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil
2. Y ahí como para ir viendo las partes. Ya sabíamos acá que el cuartil 1 era el 36,18. Entonces ahora lo que me interesa saber es ver para qué lado tenemos más datos cargados. Entonces el cuartil 2 sería 37,30 menos el cuartil 1 que sería 36,18. Tenemos 1,12 a ese lado. Y entre el cuartil 3, que sería 38,25 menos 37,30. Y aquí, fíjense lo que me acabo de encontrar. Tenemos entonces más o menos una cosa así, con los datos. Entre el cuartil 2 y el cuartil 3. Vemos que acá, más o menos el conjunto de datos que tenemos sería 1,12 en términos de cantidad de dispersión. Y en este lado sería solo 0,95. Por lo tanto, si nos damos cuenta, acá los datos están más cargados a la izquierda. Por lo tanto, en este caso sí podríamos decir, que tenemos evidencia para decir que estos datos sí están con una asimetría del tipo negativa. Ya, en este caso yo creo que aquí ya no vale la pena analizar el próximo porque ya hemos encontrado acá bueno, y si analizáramos el cuarto caso, si se dan cuenta acá, vamos a hacer igual, bien rápido. Tenemos acá 15,28 al 15,57. Tenemos más o menos ahí una relación así, que es 5, 4, 3, tenían como 30 más o menos, una cosa así, el decimal. Pero si ya nos damos cuenta en el cuartil 3, y aquí hay más diferencia entre el 16,01 y el 15,57, por lo tanto, nos quedarían claramente los datos más cargados a la derecha. Por lo tanto, eso sería positivo. Por lo tanto, la única alternativa que nos coincide en tener los datos asimétricamente negativos sería la letra C. No sé si quedó alguna duda con esto que acabo de hacer. ¿O está todo claro? No quedó todo claro. O sea, por mi parte. Ya. Quedó todo claro. Ok. Ya, vamos entonces ahora al último ejercicio, ya para no ser tan latero. Ya. Entonces acá dice, de acuerdo con la función f de x igual a 10x más 2 para x del 1 al 7, ¿cuál de las siguientes alternativas son correctas? Entonces acá tendríamos que calcular nuestros valores con los que vamos a obtener la muestra a partir de la función. Entonces nos quedaría acá, bueno, vamos a poner acá entonces el conjunto de datos. Tendríamos 10 por 1, 10, más 2, 12. Tendríamos 20, sean 22. Bueno, creo que los datos se dan así. 32, 42, 52, 62 y 72. Creo que, si no me equivoco. Sí, está bien. Ya, entonces ya hemos tenido este conjunto de datos acá. Entonces ahora tenemos que revisar la alternativa. Primero nos dice la mediana es 42. Podemos mirarlo a simple vista o simplemente decir, bueno, acaba de decir mediana. Y bueno, acá los datos están ordenados porque yo lo escribí ordenado todo. Así que 42, efectivamente. Luego nos dice todas las anteriores. Nos dice también el cuartil 2 es 42. Ya, podemos recordar que el cuartil 2 coincide con la mediana, por lo tanto, claramente es 42. Pero podemos calcularlo. Cuartil 2. Y pescamos la función, el conjunto de datos y ponemos entonces el cuartil 2. Que, como les dije, coincidía con la mediana.
Y finalmente el promedio. Tenemos el promedio acá, pescamos los datos. Y también es 42. Entonces, en conclusión, tenemos que la respuesta correcta sería todas las anteriores. ¿Ya? Es decir, bueno, eso debería haber estado al final, pero todas las alternativas que se nos plantean aquí en el problema son correctas. Ya. Hemos llegado entonces bueno, hemos terminado los ejercicios de la ayudantía correspondiente al día de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda o algo que agregar, algún reclamo, alguna cosa. Voy a... Resistencia. Ya, entonces si no hubiera nada más que acotar, estaríamos entonces quedando hasta acá y nos veríamos la próxima semana. Disculpa, pero tengo una consulta, no tiene mucho que ver con esta, pero me causa cuidado, esa imagen que tenéis de la alternativa 5, o sea, de la pregunta, ¿está puesta sobre la aplicación de Excel? Eh, O sea, ¿cómo lo hiciste? Es un cuadro de texto. Ah, vale, vale. Sí, es un cuadro de texto. Se pone Qué ahí. buena, para no estar cambiando de pestaña cada rato. Sí, se pone, a ver, creo que se pone acá. Ahí, sí, cuadro de texto. Y ahí se coloca. Ah, bacán, muchas gracias. Y ahí no escribe. No, Ya. la asistencia no va, el link, ¿no? No, no, la registro yo en un Excel aparte. Ah, ok, ok. Sí. Ya, ya. Nos vemos. Muchas gracias. Ya, nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Chao. Chao, chao, gracias. Vale, muchas gracias. Chao.